Antes que esto voy a apagar cámara, la mía. Bueno, confirmen si se ve bien, por favor. Sí, profe, se ve. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar, ahora sí. Bueno, hoy vamos a ver el trabajo práctico el 8, la torsión. Esta teoría Fabián ya se las dio hace 15 días, creo. En esa misma clase dio tracción y, o solicitación axial y también dio torsor. Vamos a ver 4 ejercicios, básicamente son todos muy parecidos, en algunos nos pide calcular potencia, en otros nos piden calcular o dimensionar el eje, en otros nos pide calcular la deformación de ese eje, bueno, pero en realidad son 3, 4 fórmulas que hay que aplicar y que son todas muy, muy sencillas. Y bueno, acá tenemos el ejercicio número 1, donde nos dice que hay un árbol. Vamos a aclarar un poquito qué es un árbol. Un árbol es un eje que transmite un par, ¿sí? Hay ejes que no transmiten par y que solo se utilizan para que giren, pero no transfieren un par. En este caso, este eje que se ve acá, es movido por este motor, ¿sí? Y le está transfiriendo un momento torsor o un par a este otro, esto parece ser un freno o puede ser un generador, le están transmitiendo un par a este otro dispositivo, ¿sí? Entonces, un árbol es un eje que transmite un par. Esto lo van a ver bien cuando lleguen a cursar elementos de máquina. En este caso dice que hay un árbol que transmite un momento torsor de 1000 kilogramos por metro. Se pide determinar los diámetros necesarios, primero para una sección circular maciza, quiere decir que ese eje es redondo y macizo, y luego para una sección hueca. Quiere decir que vamos a tener que dimensionar un segundo árbol donde su sección, ¿sí?, sea hueca y redonda. Y nos dan algunos parámetros, donde dice que la tensión admisible es de el tau admisible, ¿sí? La tensión de corte admisible es de 600 kilos sobre centímetros cuadrados, y que el G es de 800.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué es el G? Es el módulo de elasticidad transversal. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando veíamos tracción o solicitación axial y hablábamos de el E, que era el módulo de elasticidad longitudinal? Bueno, también hay un G, que es el módulo de elasticidad transversal, que es lo mismo, pero en otra dirección, ¿sí? Recuerden que el E venía de la ley de Hooke y que era la constante de proporcionalidad. Y el G, cuando uno sometía a tracción a una probeta de acero. En este caso el G viene a ser exactamente lo mismo, pero en la otra dirección, que es la transversal, ¿sí? Y nos están diciendo que para el caso de la sección circular hueca, tiene que haber una relación donde el diámetro exterior sea igual a 2 veces el diámetro interior. Y nos piden que comparemos los resultados entre los dos casos. Entonces, los dos casos van a ser uno con un eje macizo
y el otro caso es con un eje hueco. Vamos a empezar con la sección circular maciza. Si ustedes revisan los apuntes que tomaron de Fabián, van a ver que la tensión o el tau máximo que se da para una sección circular viene dado por el momento torsor al que está sometido ese eje, el radio de ese eje, dividido el momento de inercia polar. Y acá empezamos a ver un poquito, ¿se acuerdan cuando vimos en la primera parte del año momentos de inercia? Y que decíamos, esto hoy por hoy no tiene un sentido. Bueno, ahora empezamos a ver por qué, o el sentido, en dónde se aplica. Entonces, para calcular las tensiones tangenciales máximas, ¿sí?, o el tau máximo, y necesitamos conocer ese momento de inercia, en este caso polar, de esa sección del eje que estamos estudiando. Obviamente el radio es el diámetro sobre 2, y el momento torsor es el momento torsor al que está sometido ese eje. Bueno, ¿cómo calculamos el diámetro de este eje macizo? Nosotros conocemos, porque ya lo hemos visto en la primera parte del año, que el momento de inercia polar para una sección circular maciza viene dado por esta expresión que es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. ¿Sí? Y que el radio, como recién les decía, es diámetro sobre 2. Si a la expresión tau máximo, ¿sí?, que esto viene de una demostración que les dio Fabián, es igual al momento por el radio sobre el momento de inercia polar, lo reemplazamos por el correspondiente pi por diámetro a la cuarta sobre 32 y al radio por diámetro sobre 2, bueno, llegamos a esta expresión, ¿sí? Lo único que hicimos fue reemplazar en el radio y en el J polar, llegamos a esta expresión que nos permite despejar el diámetro, ¿sí? Entonces, de esta manera, en función del momento torsor y del tau máximo, ese tau máximo viene dado por características y es del material, es una característica mecánica del material, así como lo era la tensión admisible, ¿se acuerdan? En tracción o en axil era la tensión admisible, bueno, acá es el tau admisible o el tau máximo, ¿sí? Y es un dato, es una característica del material. Entonces, conociendo el material y conociendo el momento torsor al que está aplicado, podemos calcular ese diámetro. Entonces, fíjense que ya estamos diseñando, ¿sí? Ya estamos diseñando un eje, ni más ni menos que un eje que está sometido a un momento torsor y con un determinado material. Sigo insistiendo que esta es la parte linda de la materia, porque uno ya puede empezar a diseñar. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, se entendió. No, profe. Perfecto. Y bueno, si ya conocemos, ahí después vamos a ver por qué, si ya conocemos el diámetro de ese eje, que nos dará un determinado valor y ustedes tendrán que calcular, podemos calcular la sección o el área, ¿sí?, de circular de ese eje, y viene dado por esta expresión geometría pura, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, la sección de un eje macizo será de tanto. Y ahí ustedes tendrán que calcular. ¿Por qué hay que calcularlo? Porque después se les pide una comparación entre los dos ejes, entre el macizo y el hueco. Y también se les pide que calculen el ángulo de torsión específico.
¿Se acuerdan cuál era el ángulo de torsión específico? El ángulo de torsión específico era, si yo tomo a un eje, lo someto a torsión, ¿sí? Lo someto a torsión, entonces en la sección plana circular, ¿sí? se va a producir un desplazamiento angular de las fibras. Y ese desplazamiento angular de las fibras se lo conoce como el ángulo de torsión específico. Y esto viene dado también por una expresión, para decir que lo vieron en la teoría con Fabián, que es igual al momento torsor dividido el G, ¿sí? Dividido el momento de inercia polar. El G es dato, ¿sí? Que es el módulo de elasticidad transversal, y este es el J polar que ya vimos, y este es el momento torsor. Y el resultado que les va a dar para ese ángulo de torsión específico está dado en radianes sobre centímetros, ¿sí? Y es una deformación angular, ¿sí? Por unidad de longitud. ¿Qué significa eso? Que por cada centímetro que tenga el eje, va a tener tantos radianes de deformación. Entonces, el cálculo del ángulo de torsión específico viene dado por esto y lo único que tenemos que hacer, bueno, reemplazar los valores del momento torsor, que es dato, del G, ¿El que G es qué unidades dato, tenía, profe? ¿eh? ¿El G qué unidades tenía? Kilogramos sobre centímetro cuadrado, Ah, ok. ¿sí? Entonces, el resultado les va a dar en radianes sobre centímetro, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la sección circular hueca. ¿Y qué les parece? ¿Qué es lo que va a cambiar para una sección circular hueca? El momento torsor, como es el mismo ejemplo, no va a cambiar. El tau máximo o el admisible no va a cambiar si es el mismo material. Asumimos que es el mismo material. Lo que pueden cambiar son las dimensiones. Y si cambian las dimensiones, cambia el radio y cambia el momento de inercia polar, ¿sí? Para una sección hueca, el momento de inercia polar viene dado por esta expresión. Este ejemplo no recuerdo que lo hayamos visto en la primera parte del año, pero yo les comentaba que existen tablas de todo lo que es características geométricas de las secciones, donde están los momentos de inercia, las áreas, ¿sí? Bueno, si uno va a esas tablas y busca el momento de inercia polar para una sección circular hueca, va a encontrarse con esta expresión, donde pi sobre 32 por diámetro exterior o mayor a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta, ¿sí? Recuerden que en el enunciado había una relación, que el diámetro exterior nos pedía que fuese igual a 2 veces el diámetro interior. Entonces, si queremos poner todo, por ejemplo, respecto al diámetro exterior, podemos reemplazar el diámetro interior como diámetro exterior sobre 2. Y agrupando, llegamos a esta expresión, que el momento de inercia polar es pi sobre 32 por 1 menos un 16avo por el diámetro exterior a la cuarta. Por supuesto, para una sección circular hueca, ¿sí? Entonces, fíjense qué fue lo que cambió respecto a el ejercicio o el problema, no, el problema es el mismo al eje anterior, y que este es hueco, entonces cambia el momento de inercia polar, ¿sí? Y el radio, bueno, que también cambia porque es otro eje.
Entonces, si reemplazamos esta expresión acá y esta expresión acá, ¿sí?, nos queda esto. Y si agrupamos y despejamos el diámetro exterior, vamos a llegar, ustedes después cuando hagan el trabajo práctico paso por paso, van a llegar a esta expresión, donde el diámetro exterior es la raíz cúbica de 16 por el momento torsor, dividido pi por 1 sobre 16avos de la tensión máxima, ¿sí? ¿Qué nos va a dar esto? El diámetro exterior. Y como sabemos que el diámetro exterior es 2 veces el diámetro interior, también vamos a poder determinar el diámetro interior. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diseñando un eje hueco que soporte el mismo momento torsor que un eje macizo. Y vamos a calcular también la sección de la barra hueca, o el área de la barra hueca. Y el área de la barra hueca es esta expresión, pi por el diámetro exterior al cuadrado sobre 4 menos el diámetro interior al cuadrado sobre 4. Y bueno, sección del eje hueco nos dará un valor. Y de la misma forma vamos a calcular el ángulo de torsión específico, que viene dada por esta expresión. Es la misma que para el eje macizo. El G es el mismo, el MT, el momento torsor, es el mismo, y lo que cambia es el J polar, el momento polar, el momento de inercia polar. O sea que lo calculado lo reemplazamos acá y vamos a tener el ángulo de torsión específico. Profe, ¿de qué es el H? ¿De qué es el? El H que está al lado del ángulo. Porque antes no lo Porque es tenía. hueca. De hueco. Sí, Ah. una sección hueca. Lo que pasa que acá, yo te voy a ser sincero, acá tenemos el eje hueco y yo tendría que haber puesto acá un par de imágenes de eje hueco, ¿sí? Pero, ¿sí? ¿Ah? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ustedes después, al final, nos pide el enunciado que comparemos resultados. Comparen resultados entre los dos casos. Este es un ejercicio que he visto que lo toman en el final. Y el año pasado agregué esto, comparar los resultados, porque suelen tomarlo en el final y les piden que comparen esos resultados. O alguna vez lo han tomado, no digo que siempre, ¿sí? Pero aparte es muy interesante ver algo. Ustedes cuando calculen el diámetro exterior de la barra hueca y el diámetro exterior de la barra maciza, si hacen la relación entre esos diámetros exteriores, se van a encontrar que, y acá ya les estoy dando un valor como para que ustedes chequeen los resultados que van a obtener, que el diámetro exterior de la barra hueca es 1.021 veces más grande que el diámetro de la barra maciza. ¿Sí? Y un poquito de lógica tiene. ¿Por qué? Porque si es hueco, tiene que soportar el mismo momento torsor, un poquito más grande va a tener que ser, ¿sí? Pero fíjense que no es mucho más grande. No es mucho más grande, es 1.021 veces, el 2,1%. Y logra, solamente con el 2,1% logra soportar el mismo momento torsor que una barra maciza. ¿Sí? Y obviamente, si estamos hablando que esta es un eje hueco, es mucho más liviano que el eje macizo. Bueno. Y menos material, también de costo. Estamos hablando de siempre del mismo material, ¿no? Entonces ahí van a tener que ver cuál es la relación de pesos entre un eje y el otro, ¿sí? Pero como no tienen la longitud del eje, porque no es un dato, ustedes van a comparar áreas, ¿sí? Es lo mismo. Suponiendo que los dos ejes tienen la misma longitud, ¿sí? Tanto el hueco como el macizo, entonces para poder obtener la relación de pesos es lo mismo que obtener la relación de áreas. Entonces van a calcular el área
que ya lo hicimos, del eje macizo y del eje hueco, y van a encontrar ahí una relación, ¿sí? Y se van a dar cuenta que teniendo un eje más liviano, soporta lo mismo, y apenitas un poquito más grande el diámetro, soporta lo mismo que un eje macizo. Y ahí es donde quiero que analicen ese concepto, ¿sí? Con apenas incrementar el 2,1%, estamos hablando para este caso, por supuesto, ¿no? Para cada caso particular hay que analizarlo, pero para este caso, con apenas aumentar un 2,1% el diámetro exterior del eje macizo, lo podemos cambiar por un eje hueco que va a pesar menos, ¿sí? Y va a resistir lo mismo. Y van a comparar el ángulo de torsión para un caso y para el otro, y se van a fijar que la barra hueca, el ángulo de torsión no está muy alejado respecto de la barra maciza. Bueno, eso obviamente sale una vez que ustedes hacen los cálculos, y estas comparaciones las van a poner como conclusión en este ejercicio, ¿sí? Pero conceptualmente lo que tienen que ver ustedes es que apenas aumentando un poquito el diámetro, con un eje hueco yo puedo conseguir las mismas prestaciones que un eje macizo con mucho menor peso. Y ustedes dicen, bueno, en una máquina quizás el peso tanto no me interesa, y bueno, puede ser, pero en un avión sí, o en algunos diseños sí. Entonces, a veces es interesante optimizar el peso. Y cuando hay que optimizar peso, hay que empezar a ver todos estos detalles. Vuelvo a decir, estamos diseñando en una materia como estabilidad, ya empezamos con los criterios estos de diseño que tenemos los ingenieros. ¿Alguna consulta hasta acá? Por mí no. Vamos avanzando. Dice, bueno, este es un ejercicio que podríamos decir que a la anterior le agregamos algunas especificaciones y que nos pide determinar la potencia transmitida y la tensión tangencial máxima, ¿sí? Obviamente no es el mismo ejercicio, porque acá sí ya nos dicen que es un eje que tiene, o un árbol, mejor dicho, que tiene un diámetro de 15 centímetros. Las N son 120 RPM. ¿Qué son las N? Las vueltas por minuto que da ese eje, que a la vez le transfiere el motor, ¿no? Bueno, las N son las revoluciones por minuto o vueltas por minuto, y son 120. Esto quiere decir que en un minuto está dando 120 vueltas este árbol. El módulo de elasticidad transversal, que es el G, es de 800.000 kilos sobre centímetros cuadrados. Es un eje de 7,5 metros, es un eje largo, ¿eh? También tiene un diámetro importante, que es de 15 centímetros. Y nos dicen que el gamma, en este caso, está definido como gamma, el ángulo de torsión máximo admisible, es de 1 sobre 15 radianes. En el ejercicio anterior habíamos calculado este ángulo de torsión específico, ¿sí? Ahora nos están pidiendo que calculemos el ángulo de torsión máximo del eje, ¿sí? Del eje. Si ustedes, a ver, voy a tener que prender la cámara para que entendamos lo que estamos hablando. Aguarden un minutito, ¿eh? Porque ya lo entendieron, pero quiero hacer una aclaración.
Ahí me están viendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a suponer que este es un eje, ¿sí? Este es un eje y está sometido a torsión. Este eje está sometido a torsión. O sea que yo, con esta mano, lo giro hacia este lado y con esta mano lo retengo, ¿sí? Con la mano esta lo retengo. Entonces lo someto a torsión y, obviamente acá, esto es un tergopol o no sé, no es un tergopol, es una goma espuma, no sé qué material. Yo lo voy retorciendo y cuando lo voy retorciendo, si ustedes se fijan acá tiene una marquita, ¿sí? Cuando lo voy retorciendo, esa marquita va girando. Bueno. Cuando gira, bueno, obviamente se forma un ángulo. Ese ángulo es el que está definido como el ángulo de torsión específico y que te dice, mira, no puede superar tanto por unidad de longitud. ¿Está? Y es el ángulo que se está medido sobre la sección, sobre esta sección. Ahora bien, lo que nos están pidiendo en este ejercicio no es este ángulo, el ángulo máximo que puede girar sobre la sección, sino nos están pidiendo el ángulo que rota el eje completo, ¿sí? O sea, si este punto es fijo, yo tengo una marca por acá, pero está media, no se llega a ver mucho. Si este punto es fijo, y a ver cómo hago para apuntar, y esto lo retuerzo, ¿sí? Nos están pidiendo que calculemos si esta tenemos una línea horizontal de punta a punta y lo retorcemos, nos están pidiendo que calculemos el ángulo en toda la longitud de ese eje. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre el ángulo específico que está medido sobre la sección y el ángulo de torsión que está medido a lo largo del eje? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver eso? ¿Y cómo, o sea, y con qué parámetros se mide a lo largo de todo el ángulo? Porque si yo mido un ángulo en un plano, como por ejemplo en la cara frontal del... Sí. Grados por metro. Ese es el ángulo específico, el que vos medís acá, o el que definís que no puede superar tanto, es el ángulo justamente radianes por centímetro, grado por metro, las unidades que vos quieras, ¿sí? Ahora vamos a ver que el ángulo en el eje, en el ángulo de torsión del eje, viene dado por la expresión ángulo específico por la longitud. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, ahora sí, voy a volver a apagar la cámara. Vamos a volver a compartir. Entonces, el ángulo que nos están pidiendo, en realidad no sé si en este ejercicio lo están pidiendo, a ver. Creo que no, pero nos están dando como dato, ¿sí? Nos están diciendo que el ángulo de torsión máximo, gamma, es de 1/15 radianes. Bueno, ¿y qué nos piden entonces? Determinar la potencia transmitida. La potencia transmitida en un eje viene dado por el momento torsor por la velocidad angular. Ahora lo vamos a ver eso. Entonces, si queremos calcular la potencia, como recién les decía, tenemos que conocer el momento torsor. Y si ustedes se fijan acá, no hay un dato del momento torsor, ¿sí? Pero sí hay un dato de la deformación angular de ese eje. Y es función del momento torsor. Si ustedes se fijan en la teoría que les dio Fabián, ese ángulo de torsión máximo viene dado por el momento torsor, por la longitud del eje, ¿sí? Que era lo que recién les decía,
por el G, divido el G por el momento de inercia polar. ¿Esto qué es? Esta expresión sin la L es el ángulo de torsión específico, que era lo que habíamos visto anteriormente. Multiplicado por el L nos da el ángulo de torsión máximo del eje, ¿sí? Entonces, como nos están dando el ángulo de torsión máximo a soportar por el eje, podemos determinar, y nos están dando propiedades, nos están dando el diámetro, con eso podemos calcular el momento de inercia polar, nos están dando el G, ¿sí? La longitud es un dato, entonces podemos determinar el momento de torsión, despejándolo de esta expresión. Una vez conocido el momento de torsión, podemos determinar la tensión tangencial máxima, ¿sí? La tensión tangencial máxima para un eje macizo, como lo hicimos en el ejercicio 1, tiene esta expresión, 16 por el momento torsor dividido pi por el diámetro del cubo. Entonces, ¿para qué nos sirvió conocer el ángulo de torsión máximo? Bueno, para despejar el momento torsor. Con el momento torsor que hago, determino la tensión de corte máximo o tangencial máximo. Y la potencia, bueno, es una expresión a aplicar, que viene dada por esta expresión, por esta fórmula, 2pi por n, que son las revoluciones por minuto, por el momento torsor, que lo calculamos anteriormente, dividido 60. Utilizando esta expresión, la potencia nos va a dar en watt. El n tiene que estar en RPM, y el momento torsor en newton por metro, ¿sí? Para que la potencia dé en watt, el momento torsor tiene que estar en newton metro y las revoluciones por minuto en RPM, o las vueltas por minuto en RPM. Entonces, vayamos a la realidad. Yo tengo un eje acoplado a un motor, que conozco la potencia que puede entregar ese motor, conozco el diámetro del eje, yo puedo determinar también el momento torsor máximo que puede aplicarle ese motor, o se puede aplicar sobre ese eje. El momento torsor máximo que se puede aplicar sobre ese eje, si damos vuelta al problema, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. No, 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 bro. Vuelvo a decir, son 3 fórmulas que tenemos que saber aplicarla y nos resuelve todo lo que es torsión. Este es un poquito más complejo, pero van a ver que de complejo no tiene nada. Dice, un eje está sometido a un momento torsor de 200 kilos, ¿sí? Y una fuerza axial de 10.000 kilos. El eje tiene 30 milímetros de radio y se pide determinar la tensión tangencial máxima y las tensiones principales. La semana pasada vimos ejemplos de fuerzas axiales o axiales. Hasta recién vimos ejemplos de ejes sometidos a torsión. Bueno, este es un ejercicio combinado, que se asemeja un poco a la realidad también, porque a veces no tenemos simplemente un esfuerzo aplicado sobre una pieza, sino que tenemos una combinación de fuerzas. Bueno, acá tenemos una combinación de fuerzas. Por un lado un momento y por otro lado un esfuerzo axial o tracción para este caso. Entonces nos dicen, bueno, determinen la tensión tangencial y las tensiones principales. Se entiende cuál es cómo es la física de este problema, ¿no? Hay dos
esfuerzos en un mismo eje. Lo primero que tenemos que hacer es analizar los dos esfuerzos por separado, como si trabajaran de forma independiente, como si uno no existiera respecto del otro, ¿sí? Entonces, la tensión de corte por torsión, que eso es debido a la aplicación del momento torsor, viene dado por ese tau máximo y que ya conocemos la expresión, y es esta, 16 por el momento torsor dividido pi por el diámetro del cubo, ¿sí? Entonces, este momento torsor, que se ve acá de 200 kilos por metro, le va a generar una tensión de corte, ¿sí?, al eje de este valor, la máxima. Esta fuerza normal le va a generar una tensión normal, ¿sí?, al eje. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada, cuando vimos el práctico de tensión axial, la tensión normal viene dado por el N, que es la carga normal, en este caso 10.000 kilos, dividido F. Y F era el área del eje, ¿sí?, de esta sección circular. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, por un lado calculamos el tau máximo y por el otro lado calculamos la tensión normal. ¿Qué nos pedía el enunciado? Calcular la tensión tangencial máxima y las tensiones principales. Bueno, tensiones principales, ya las tensiones normales y de corte ya las calculamos. Y si nos vamos 3 trabajos prácticos atrás, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver tensiones principales, ¿sí?, tensiones máximas de corte, y que ahí había combinación de tensiones normales y de corte? Bueno, empezamos a ver que está todo relacionado. Entonces, para hallar las tensiones principales, tenemos que aplicar esta expresión, que es la expresión de las tensiones principales. Esta es la expresión general. Nosotros calculamos tensión normal y tensiones máximas. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que reemplazar esta tensión normal y esta tensión máxima en esta expresión para calcular las tensiones principales. Solamente tenemos tensión normal en una sola dirección, ¿sí?, porque tenemos un esfuerzo axial, ¿sí? Entonces, uno de estos dos términos va a valer 0, sigma i va a valer 0, ¿sí? Y tau xi va a valer la tensión máxima que calculamos en el paso anterior. Entonces, sigma i se anula, sigma sigma x viene a ser lo que, vuelvo a decir, es la expresión general, viene a ser el sigma n, y el tau xi viene a ser el tau máximo que habíamos calculado, ¿sí? Y la tensión máxima asociada a estas tensiones principales, si ustedes recuerden, venía dada por esta expresión, hace un par de trabajos prácticos atrás, que era la raíz cuadrada de esto, que era el término, este término de toda esta expresión. Entonces, vuelvo a decir, sigma i es nulo, el sigma x es el sigma normal, y el tau xi es el tau máximo que calculamos. Entonces, calculamos ya las tensiones principales y las tensiones máximas de corte que están asociadas a estas tensiones principales. ¿Se entendió esto? El sigma z es Sí. igual a sigma n. Sí. O sea, la diferencia es que en la fórmula está tomado genérico y nosotros tomamos el z como
el eje normal. Exactamente. Pero lo mismo. Pero es exactamente lo mismo. Ok. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Y bueno, llegamos al último ejercicio, por eso le digo que estos son de los más cortos, estos trabajos prácticos. Después los que vienen adelante son un poquito más largos. Dice, el eje BC, bueno, acá tenemos 4 poleas, ¿no? 4 poleas que están vinculadas a través de un eje, donde en cada polea hay aplicado un momento torsor. Fíjense que esto gira la polea en A, la polea en B y la polea en D. El momento torsor tienen el mismo sentido, la polea en C no, tiene un sentido contrario. Dice el eje hueco, el eje BC, el eje que va de acá hasta acá, es hueco. Y tiene un diámetro interior y exterior de 60 y de 120 milímetros respectivamente. O sea que este eje es hueco. AB, el eje AB y el CD son ejes sólidos y de diámetro D que no dice cuánto. Entonces tenemos un eje hueco acá, acá un eje sólido y otro eje sólido. Este eje hueco está dimensionado y estos dos ejes no están dimensionados. Entonces nos piden los esfuerzos cortantes máximos y mínimos en BC, o sea, en este sector. El diámetro D, si el esfuerzo permisible es 65 megapascales. Y el ángulo de torsión total entre el punto A y D. Bueno, vamos a empezar a ver punto por punto. Vamos a empezar el punto número 1, esfuerzos cortantes máximos y mínimos en BC. Y acá ya no tenemos un solo par aplicado, un solo momento torsor, mejor dicho, aplicado. Lo que tenemos son varios momentos torsores y aplicados en distintas secciones a lo largo de estos ejes que están de alguna forma vinculados. Entonces lo que tenemos que plantear es un diagrama de características de momento torsor, ¿sí? Si acá nosotros graficamos al eje en su primera sección 0,9 metros, en su segunda sección 0,7, tercera sección o CD 0,5 metros, y si nos fijamos acá y decimos que acá tiene aplicado un momento torsor de 6 kN/m, recuerden que cuando teníamos doble flechita estábamos hablando de momento torsor. Acá tenemos aplicado 14 Nm, ¿sí? Acá tenemos 26 kN/m. Fíjense en que tiene un sentido contrario, porque está girando en sentido contrario a los dos anteriores, y en este tenemos 6 kN/m. Si nosotros analizamos este eje está en equilibrio desde el punto de vista del momento torsor, porque tenemos 6 más 14 son 20 kN/m, más 20 más 6, 26 kN/m, menos 26 porque está para hacia el otro lado, 20 kN/m. Entonces este eje está en equilibrio. Desde el punto de vista de esfuerzo, no que no está girando, ¿sí? Desde el punto de vista de los esfuerzos, del análisis de esfuerzo.
Y si trazamos el diagrama de momento torsor, como ya conocemos, nos paramos un poquito acá, ¿sí? Un poquito hacia la derecha, miramos hacia la izquierda, y tenemos un momento torsor de 6 kN, que va a ser constante a lo largo de todo este ramo AB. Cuando lleguemos y pasemos el punto B un poquitito hacia la derecha, y se va a poner en evidencia este momento torsor de 14 Nm. Entonces vamos a tener 6 Nm más 14 Nm. Y de acá tenemos el salto en el diagrama de características. Si seguimos avanzando, no hay nada en el medio que lo modifique, entonces acá tenemos un momento torsor constante hasta que llegamos a este punto. Nos paramos un infinitesimal a la derecha del punto C sería, entonces tenemos 6 más 14, 20 Nm positivo, menos 26, menos 6 Nm positivo. ¿Sí? Seguimos avanzando hacia la derecha, ¿sí? Nos paramos un infinitesimal antes de llegar a D, miramos hacia la parte 2, ¿sí? Porque nos resulta más fácil, miramos hacia la parte 2 y nos encontramos con un momento torsor de 6 kN positivo, porque está con el sentido de Z, pero como estamos mirando a la parte 2, le cambiamos de signo y vemos que es coherente con lo que veníamos haciendo. Entonces, lo que hicimos fue trazar el diagrama de momento torsor de este eje. Entonces, fíjense, bueno, seguimos vinculando los trabajos prácticos o integrando con todo lo que veníamos haciendo anteriormente. ¿Ha entendido esto? Sí, profe. Bien. Bueno. Dice, calculen los esfuerzos cortantes máximos y mínimos en BC. O sea, en este ramo. En el ramo BC. ¿Sí? Entonces, los esfuerzos máximos, recuerden que el ramo BC es un eje hueco. ¿Sí? Es un eje hueco, donde, si no me equivoco, el diámetro exterior valía 120 y el diámetro interior valía 60 en el enunciado. Y algo que hasta ahora no dijimos es que recuerden que las tensiones tangenciales o de corte, mejor dicho, las tensiones de corte, debido al momento torsor, ¿cómo variaban en función del radio del eje? Variaban linealmente, ¿sí? Variaban linealmente. Quiere decir que las tensiones máximas se dan en el diámetro mayor del eje. Y las tensiones mínimas se dan en el diámetro menor del eje. Si este fuese un eje macizo, acá tendríamos una tensión tau 0. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, más en la periferia el momento torsor es mayor, ¿no? Las La tensión de corte, en tensiones, realidad. Perdón, las tensiones de corte son las máximas. ¿Sí? Y varían linealmente con el radio del eje. Entonces, si nos piden las tensiones cortantes máximas y mínimas en este eje que es hueco, vamos a tener que calcular esta tensión máxima y esta tensión mínima. Entonces, el momento de inercia polar de este eje hueco, ¿sí? En el ramo BC, ya lo conocemos, porque lo vimos en el ejercicio anterior, y viene dado por esta expresión. Pi sobre 32 por el diámetro exterior a la cuarta menos diámetro interior a la cuarta. ¿Sí? Reemplazamos valores acá.
Entonces, la tensión máxima para el eje BC viene dado por el momento torsor BC, o sea que yo tengo que ir al diagrama de características y ver qué momento hay aplicado en el ramo BC. No puedo tomar este, ni puedo tomar este. Tengo que ver el momento torsor en el sector BC. En el sector BC es de 20 kN. ¿Sí? ¿Está? Como es el máximo, va a ser el diámetro exterior dividido el momento de inercia polar. Esto nos va a dar el tau máximo del eje BC. Ahora, si queremos hacer lo mismo, pero calcular el tau mínimo, entonces el momento torsor es el mismo, ¿sí? Lo que va a cambiar es el diámetro de donde yo quiero determinarlo, que ahora es el diámetro interior, ¿sí? Diámetro interior sobre 2, porque este viene a ser el radio interior, ¿no? Divido el momento de inercia polar, que eso no cambió. Entonces, solamente cambiando el radio exterior y el radio interior, calculamos las tensiones máximas y las tensiones, los tau máximos y tau mínimos. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿O muchas? No. ¿No? Un ¿Seguimos? poco y un poco. Un poco y un poco. Claro, está complicado, ya se está complicando. ¿Sí? Pero pregunten, de verdad les digo. O sea, vuelvo a decir, acá lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos anteriormente. Lo único que no teníamos el dato del momento torsor en este punto. En el ramo BC no lo conocíamos. Teníamos toda una cadena de momentos torsores aplicados. Entonces, ¿qué hacemos? Diagrama de características. Lo de siempre. ¿Sí? Bueno, y como nos piden determinar las tensiones en el ramo BC, tenemos que aplicar el momento que está dado en el ramo BC. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Del diagrama de características. ¿Hasta ahí? Sencillo. O bueno, podemos resolverlo. Ahora bien, ¿cómo viene dada la expresión del tau máximo y el tau mínimo? O del tau, de una sección circular. Es el momento torsor por el radio dividido el momento de inercia polar. Bien, el momento torsor es lo que sacamos del diagrama de características. El diámetro exterior o el radio exterior, porque nosotros queremos calcular el máximo, es el diámetro exterior sobre 2. Y el momento de inercia polar es el momento de inercia polar de esta sección circular hueca. Y lo mismo va a pasar con el tau mínimo. ¿Dónde se da el tau mínimo? En el diámetro interior, ¿sí? Entonces, la expresión es exactamente la misma, el momento torsor es el mismo, el momento de inercia polar es el mismo, porque la sección no cambió, el momento de inercia polar, el momento torsor no cambió, cambió el radio, por eso que nos están pidiendo el mínimo. O sea, cambiamos el radio para calcular el mínimo, mejor dicho. ¿Y cuál es dónde se da el mínimo? En el radio interno, ¿sí? O interior. Entonces reemplazamos el radio interior. ¿Qué pasaría si nos pidieran por algún motivo, la tensión de corte en este punto? A ver, en este punto, ¿qué tendríamos que hacer? Uy, perdón, me fui, ahora volví. Tengo que venir acá, medir este radio, ¿sí? Este radio lo reemplazo en esta expresión y determino la tensión en este punto. Entonces, fíjense que el tau depende del radio. Entonces, cuanto más grande, más tensión de corte. Cuanto más chico, menos tensión de corte. Y como depende del radio, es una función lineal. Por eso que varía linealmente desde el tau mínimo al tau máximo. Profe, si fuera un perfil macizo, Sí. o sea, no tiene mínimo,
No tiene el mínimo. máximo le ¿Y tiene. qué te parece? ¿Cuánto valdría el mínimo? Y cero, porque Cero. radio cero. Exactamente. ¿Quedó claro? ¿Paso? ¿La vuelvo a explicar? ¿Sí? ¿Lo vuelvo a explicar o leyéndolo lo van a sacar? No, yo creo que cuando lo lea voy a sacarlo mejor. El problema es que hasta que no lo aplicamos Sí, yo se entiendo. complica. Igual, ustedes siguiendo paso por paso, lo que está acá, o sea, es muy sencillo. Les puedo asegurar que es muy sencillo entender esto. Quizás yo no estaré siendo claro en explicarlo, pero lean la teoría, lean la guía esta que les preparé y van a ver que es muy más sencillo de lo que realmente parece. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, el segundo punto de este ejercicio nos pide el diámetro Sí. D. El diámetro D que no estaba definido, si el esfuerzo permisible, ¿sí?, es de 65 megapascales. Bueno, nos están diciendo, bueno, dimensionemos el eje AB o CD para darle un valor a ese diámetro. Eso es lo que nos están diciendo. Y nos están dando el tau máximo y acá nos complicaron un poquito porque nos lo dieron en megapascales, ¿sí? Si esto lo pasamos a kilonewton sobre milímetro cuadrado, es esto. También lo podemos pasar a kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, esto es simplemente un tema de unidades, ¿sí? Entonces, acá hay algo interesante en este problema, o mejor dicho, que facilita. Fíjense, si uno tendría que dimensionar el eje para obtener su diámetro, y nos están diciendo que AB y CD tienen el mismo diámetro, ¿sí? Entonces, y los dos tienen el mismo momento torsor, o aplicados el mismo momento torsor, uno positivo y el otro negativo, pero en definitiva iguales, 6 kN y menos 6 kN. En definitiva, los dos tienen, o gira para un lado o gira para el otro, pero los dos tienen aplicado el mismo momento torsor, que en valor absoluto, ¿sí? Pero si no fuese así, que por ejemplo el ramo AB tuviese 10 kilonewton por metro y el ramo CD tuviese 5 kilonewton metro, 10 contra 5, ¿qué les parece? ¿Con cuál debería dimensionar yo a este eje? ¿Con el ramo AB o con el ramo CD? Con el ramo AB tiene un momento torsor mayor que el ramo CD. ¿Con el AB? Exacto, con el AB. En este caso, los dos tienen aplicados el mismo momento torsor. Pero si no fuese así, tenemos que agarrar el momento torsor mayor, como fue el ejemplo de la semana pasada de el ejercicio de tracción, ¿sí? Bueno, si tenemos que dimensionar, vayámonos a la peor condición. ¿Y cuál es la peor condición? Donde hay un esfuerzo mayor. Vuelvo a decir, este caso es el mismo porque los dos tienen el mismo momento torsor. Pero si en alguno de los dos hubiese un momento torsor mayor que el otro, y bueno, nos quedamos con el momento torsor mayor, que es el más crítico. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Si no importa el signo, o sea, siempre es el número mayor, como si fuese un módulo, por así decirlo. Para el momento torsor no importa, porque pensá esto, es lo mismo que gire para un lado que gire para el otro para dimensionarlo.
Claro, es indistinto. En realidad lo que importa es la magnitud. Exacto, Bueno, exacto. gracias, profe. No, por favor. Estamos hablando de momento torsor, ¿eh? Pero no importa la magnitud, exactamente. Bueno, ¿y qué nos están pidiendo? Bueno, determinemos el diámetro del eje. Ya conocemos la expresión para un eje macizo porque la habíamos despejado anteriormente, pero esto venía dado por el momento torsor por 16 dividido pi dividido diámetro cúbico, al cubo, perdón. Despejamos el diámetro y llegábamos a esta expresión, ¿sí? Este tau admisible lo conocemos porque es dato, el momento torsor lo conocemos porque lo sacamos del diagrama de características, y bueno, determinamos el diámetro de ese eje, ¿sí? Sí, profe, perfecto. Bien. Y por último nos piden el ángulo de torsión total entre el punto A y el punto D. Y yo creo que acá les aclaré que el G es de 800.000 porque no sé si en el enunciado del problema está. Me parece que no está, pero no importa. Si no está, acá en la guía yo se los aclaré que es de 800.000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Y qué tenemos que hacer? Este es un eje que está sometido, primero, es un eje que está dividido en tres partes, donde una sección es maciza, la otra sección es hueca y la otra sección es maciza. A la vez los momentos torsores son diferentes. En una sección vale 6, en la otra sección vale 20 y en la otra sección vale 6. ¿Sí? Entonces, para determinar el ángulo de torsión total, ¿qué tenemos que hacer? Analizar cada parte, la parte AB, la parte BC y la parte CD, y hacer la sumatoria de esos ángulos de torsión. ¿Sí? Que es ni más ni menos esta expresión. El ángulo de torsión total, AB, es, sacamos factor común 1 sobre G, ¿sí? Y es el momento torsor en A por la longitud A, 0,9, dividido el momento torsor, el momento de inercia polar del eje AB, ¿sí? Más el momento torsor en B, la longitud del tramo BC, el momento de inercia polar de la sección del eje BC. Menos, ¿por qué menos? Porque el momento torsor es negativo. El momento torsor CD por la longitud CD dividido el momento de inercia polar del ramo de la sección del ramo CD. Esto es exactamente igual al trabajo práctico anterior cuando nos decían que había un eje que tenía varias cargas axiales aplicadas y nos decían, bueno, calcule el alargamiento total. Bueno, esto es exactamente igual. Calculen la deformación o el ángulo de torsión total de este eje. Acá lo que hay que tener en cuenta son los signos, ¿sí? Porque estos dos tienden a girar hacia un lado y este sector CD tiende a girar para el otro. Entonces el ángulo de torsión total, ¿sí? Por un lado va a querer girar en el ramo AC para un lado y en el ramo CD para el otro. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y con esto terminamos este trabajo práctico, por lo menos explicarlo.
esperar esto. Aguardo un minuto. Vamos a compartir. Bueno, chicos, hoy vino rapidita la explicación, pero porque el trabajo práctico es muy, muy sencillo. Véanlo y cualquier cosa ya saben, me escriben, me avisan y vemos. Pero es muy, muy sencillo. Son 3 expresiones nada más. Y traten de obtener el concepto, ¿sí? Es muy similar al trabajo anterior de solicitación AXIL, nada más que extorsión, pero es muy sencillo. Y el único que puede ser más complejo es el que está combinado, pero ya vimos que se aplican ahí las expresiones de tensiones principales y nada más. Y el segundo que te pide calcular una potencia. Bueno, ahí está la expresión de potencia. Pero después conceptualmente es todo lo mismo. Así que bueno, véanlo. Si tienen alguna pregunta, me quedo. Y si no, ya cortamos acá. De mi parte no hay preguntas, profe, se entendió perfecto. Por la mía tampoco, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Chicos, Buenas noches, profe. buenas noches, Profe. cuídense. profe, Gracias. una pregunta. Sí. Vio que ahora en septiembre es el recuperatorio del primer parcial. Sí, ¿Le puedo mandar algunas dudas, consultas que tengo? sí, no hay ¿Dos problema. semanas? Listo. Sí, mándamelo. Sí, yo a veces no contesto en el mismo día, pero No, sí, Peter, con tiempo. pasámelo con tiempo, eso sí. Dale, no hay problema. Listo. A cualquiera que Bueno. tenga dudas me puede escribir, no hay problema. Muchas Dale, gracias. profe, bárbaro. Adiós. Chao, Buenas chao, chicos. Que tenga buenas noches. Profe, una Sí. consulta. Sí, Tengo una duda sobre el TP anterior. sí, ¿Vio el punto que nos pide calcular el desplazamiento del nodo C? Creo que Sí. es el primer punto, parte C. sí, Yo leyendo un poco de teoría de uno de los, ¿cómo se llama? De los libros que recomiendan la presentación del profesor de teoría, sí, encontré que hay un ejercicio igual, sí. pero que lo explican a través de trabajo y energía de formación. Y energía de formación. Bueno, lo resolví por los dos métodos, pero por el de Sí. trabajo y energía de formación no llegué al mismo valor. Me puse un poco a analizar qué pasaba Sí, y la única conclusión a la que llegué es que las dos barras no son las mismas, entonces por eso no llego al mismo resultado. O sea, las ajá. dos barras no tienen la misma sección. Ahí el libro explica algo de, que eso es en verdad lo que quería preguntar. A ver, lo leo acá. Dice que tiene que ser la estructura, hablo, o sea, Sí. digamos, la estructura completa, ¿no? De cada barra, tiene que Sí. ser linealmente estática. Sí. No, eso no. Sí. Y ahí me generó la duda, cuando me hablaba de estructura, yo dije, bueno, cada barra es linealmente estática porque no están sometidos a deformación, etc. Pero, o no ocurre deformación permanente. Pero me surgió esa duda, al aplicar los dos ejercicios, o las dos formas de resolución, Sí. llegué a un valor distintos mucho más resultados. chico con el otro método, digamos, el de trabajo y energía. Sí, primero te comento, viste, yo te decía, o les decía la semana pasada, que es un método gráfico, es un método de aproximación, ¿sí? Entonces, te puede dar una diferencia, no sé si te dio grande o chica, una diferencia respecto a este método gráfico, ¿sí? Por un lado eso. Por el otro lado, sinceramente no lo tengo presente. Si querés, pasámelo y lo reviso. Pero seguramente vas a tener una diferencia. Uno, porque es un método gráfico, ¿sí? Y el otro, porque justamente está calculado con una teoría de energía y de formación. Pero sí, seguramente te va a dar diferente. Lo que no te puede dar muy diferente. No sé A ver. cómo te dio.
Uno me dio que el nodo se desplazó 0,2 centímetros, o sea, 2,2 milímetros hacia abajo. Sí, Y el que hice por teoría de formación me da el desplazamiento del nodo 5 décimas para abajo. O sea, 0,57 milímetros. Digamos. sí, te dio mucha diferencia, porque en uno No, me dio mucho más chico. Revisé las cuentas 3 claro, veces y... con otro ejercicio lo único que hice fue usar las fórmulas que dice el libro. sí, Hice el paso a paso y anoté los valores y hice la cuenta. Me dio si querés muchísimo más chico. pásamelo. Sí, Otra cosa que no me cerró respecto al método gráfico sí, es si la barra, eso después también se quería preguntar, si la barra, digamos, la barra S1 tiene una sí, deformación de... La barra S1, acá, tiene una deformación de 1,2 milímetros. sí. ¿Por qué se estira el nodo baja completo hacia abajo 2,2 milímetros? Esa Lo fue que una duda, digamos, si sí, yo dije, me imagino, si yo cuelgo la barra, la dejo completamente vertical, que es un esfuerzo sí, normal, y sí, la estiro a una sí, carga similar, sí, y tengo esa deformación, no llego a la deformación que tendría que tener. está bien. Yo no Esa tengo fue otra. presente los números acá, pero me imagino Le, esto. le Vos me estás comparto diciendo, pantalla, ¿eh? Dale, le puedo compartir pantalla y poder ejercicio, o lo que fue haciendo, si quiere. dale, dale, dale. Acá están los dos, digamos. Sí, Este es el de diagrama de desplazamiento, sí, ¿sí? Mira, bueno, hice los cálculos como los pasó usted, sí. Y te y da llego a este 0,22, no llego a leer, pero 0,22 dice. 0,22, sí, sí. 0,22 centímetros, ¿sí? Que es 2,2 Sí, milímetros. sí. Lo paso a milímetros, pues, para la unidad que trabajo siempre. Sí, sí, sí. Yo también estoy acostumbrado. Por eso. Y después, Bien, bueno, el otro ejercicio, el chico acá, sí, el otro ejercicio, bueno, es calculo, bueno, esta es la longitud de la barra, acá, con la longitud de la barra calculé lo que se estira la barra sola a sí, la carga aplicada, sí, o a la carga que trabaja sobre la sí. barra, y la barra se estira solo esto, que es 0,12. 1,2. Pará. Y ese alargamiento de la barra, que es la barra oblicua, porque recuerdo que era la que estaba a Es tracción, esta, S1. S1. Bien. Este es la deformación de AC. AC, Bien. es el tratamiento rojo. Eh, la forma que la calculamos nosotros, ¿cuánto te había dado? SAC, Sí. acá, lo mismo, me dio. Igual. La cuenta es la misma. Sí, te entendí que te había dado distinto, perdóname. No. Las deformaciones de las barras me dieron lo mismo. Bien, está ¿Sí? bien. Después lo que me dio distinto es la cota H, que es el Sí, desplazamiento hacia abajo, o sea, solamente el movimiento vertical del nodo del nodo C, perdón. sí. Yo lo que usé fue, lo quise plantear así porque el ejercicio que justo muestra el libro es Sí, igual. sí, sí. Es Está igual. perfecto. Bien, Entonces por eso dije, bueno, voy a intentar resolverlo por acá. Y bien. cuando vi, habla de esto, que dice, como son las condiciones que te ponen, la estructura debe comportarse de manera linealmente estática y solo puede actuar una carga sobre la estructura y en el nodo. O sea, las condiciones de nuestro ejercicio lo cumple. Si hubiese sido el ejercicio A del trabajo práctico número 3, No, no hubiese lo podido cumple. explicar esto. Sí, porque esto es una condición de reticulado, que la carga está aplicada en el nodo. Claro.
y una única no se puede hacer a través de resultantes de carga. Esa es otra cosa que decía. Sí. Así que bueno, pero se lo paso para que lo mire tranquilo. Pásamelo. Lo único que pude encontrar es que se me ocurre que las barras son distintas. O sea, que las barras no son sí. iguales. Bueno, pero ahí, porque una era hueca, ¿no? No. No, una barra, esta barra que está acá, donde calculamos la sección nosotros según la tensión admisible, Ah, está era bien. una sección. Yo lo que iba a hacer era hacer el mismo ejercicio Claro, eso te iba a decir. en vez de usar la sección que calculamos nosotros, usar la misma sección que nos propuso usted, que Sí, era de 6, no me acuerdo dónde está acá el valor. sí. Acá, usar para las dos esta sección, calcular de nuevo las deformaciones, calcular de nuevo el desplazamiento del punto, Sí. y después venir a ver si con esos mismos valores acá llego al mismo resultado. Que ahí debería llegar, o más aproximado por lo menos. Pero ahora la diferencia es porque mucha. es mucha la diferencia. La Eso diferencia sí, entre esto y sí, el medio milímetro es un montón. es mucha. Hace eso, lo que vos decís, es un buen criterio, Entonces intento. y pasámelo que lo quiero ver de paso. Vale, Pasame hago los 3 casos y se lo Dale. mando por correo y le mando el resumen ¿Qué estás de usando? ¿Matcat? No me di cuenta. el libro. Es No, el no, gris. pasame si querés también la hoja del libro y no, para calcular. O era el Word, no. No, es el Word, pero Ah, como mi caligrafía no es la mejor, me sí, está bien. acostumbré con esto de la virtualidad a escribir en el Word todo lo que es fórmula y es Perfecto. rapidísimo. Ahora que me acostumbré es rapidísimo. Sí, perfecto. Bueno, dale, pasame todo y lo Dale. revisamos. Perfecto, ahora termino de hacer, hago el otro y ya se lo mando todo por correo. Sí, tranquilo, porque yo no, hacelo tranquilo, no te digo que lo voy a ver hoy, por eso hacelo tranquilo. No, yo en verdad el trabajo ya está terminado. No se lo mandé porque quería ver esto. Dale. Quería ver de cerrar este punto. Bueno, dale, perfecto. Pásamelo y lo vemos. Dale. Bueno, gracias por el tiempo. No, por favor, Iván. Buenísimo. Hasta A ver. luego. Santiago, ¿me decís los PDFs? Mirá, viste que todo se consigue, fíjate que se consigue ahí navegando un poquito. Y si no, ahí habla con tu compañero Iván, que veo que lo tiene. Bueno, chicos, si no hay otra consulta, yo los voy dejando. No, profe, buenas noches, muchas gracias. Bueno, buenas noches, Martínez. Chao, hasta luego. Chao, chicos.